Bueno, el día de hoy he querido hablar de algo un poco diferente a lo que estamos hablando. Lo último que vimos antes de quebrar nuestro sistema que tenemos, empezamos a hablar de las cuestiones de Navidad, pero antes de eso estábamos hablando acerca del carácter de Dios. Pero antes de regresar, Dios puso esto en mi corazón y quiero compartir. Muchas veces nosotros estamos un poco confundidos en cuanto a la idea de contra quién estamos peleando, contra quién es nuestra guerra. Y yo quiero recordarles, tal vez ya lo saben, y si no lo sabe, pues bueno, va a ser nuevo para usted, pero quiero recordarle que en realidad nosotros peleamos una guerra espiritual, una batalla espiritual, como creyentes, como hijos de Dios. En realidad la Biblia nos enseña que tenemos 3 enemigos del alma. Cuando hablo alma me estoy refiriendo al ser humano, ¿okay? O podríamos decir 3 enemigos del hombre, 3 enemigos del cristiano, ¿okay? Vamos entonces a ver detalladamente cuáles son estos 3 enemigos, aunque yo sé que por el corto tiempo que tengo, no sé si después le vamos a agregar y tal vez dedicar más tiempo a cada uno de estos, pero quiero darte la idea de los 3 enemigos del alma. Comencemos diciendo lo siguiente: la Biblia menciona específicamente 3 enemigos, que son ¿qué? El mundo, la carne y el diablo. Estos se combinan para formar un formidable enemigo para vencer y frustrar los planes y el propósito de Dios. ¿Escuchó bien? ¿Cuál es la idea de estos 3 enemigos? Ellos se combinan muy bien el uno con el otro. ¿Para qué? Para tratar de vencer y frustrar los planes y el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. En el momento en que usted se convirtió en un creyente, usted obtuvo no solamente al mejor amigo del mundo, que es Cristo Jesús, sino que también se hizo del peor enemigo del mundo, del diablo, del chamuco, de Satanás, de la serpiente antigua, como usted le quiera llamar. ¿Ok? Pero entonces, aquí está la cuestión. Quiero que veamos nosotros bíblicamente que a estos 3 enemigos. Primero, el primer enemigo del alma, del hombre, del ser humano, del cristiano, es el mundo. Y cuando hablamos de mundo, no estamos hablando de el globo, de la tierra. ¿Ok? Cuando la Biblia nos habla a nosotros del mundo, está hablando del sistema del mundo. ¿Ok? Y quiero que lo entienda. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros a veces nos confundimos con esta situación. ¿Ok? Porque le decimos, esa gente del mundo vive como el mundo. Mas no comprendemos que es el sistema de este mundo. Y quiero que lo entienda. Desde el principio, la Biblia nos enseña quién es el que gobierna esta forma de pensar, este sistema de gobernar. Es Satanás. En el principio Dios creó al hombre y le dio toda potestad sobre todo. Pero el hombre vino y pecó, se rebeló en contra de Dios. Y al rebelarse en contra de Dios, le dio entonces la autoridad, el poder a Satanás. Desde entonces todo el mundo, todo el sistema o sistema corrupto está bajo el poder del diablo. Quiero que lo entienda. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros creemos que no si estamos. Si tú no estás con Dios y si no te dejas llevar o controlar por el Espíritu Santo de Dios, entonces vas a ser controlado por el sistema del mundo. Por eso es la forma de pensar. Por eso, si usted se da cuenta, cuando nosotros como creyentes queremos elevar el nombre de nuestro Dios, el mundo se opone a eso. ¿Por qué? Porque Satanás se opone a todo esto. Por lo tanto, quiero que lo entienda.
que usted y yo tenemos una lucha con el mundo. No es con nuestros padres, no es con nuestros vecinos, no es con nuestros cónyuges, es con el sistema establecido, el mundo. De acuerdo a 1 de Juan 2:15 nos dice lo siguiente: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Escuche, esto es tremendo. Juan nos está diciendo, no amen a este mundo, no amen las ideas de este mundo. No podemos nosotros correr con lo que el mundo corre, las ideas con las que el mundo corre, porque son contrarias a la voluntad de Dios. Interesante, nos dice, ¿por qué no debemos amar? No solamente no debemos amar este mundo, ni las cosas que les ofrece. ¿Qué nos ofrece este mundo? Bueno, nos ofrece rebelarnos en contra de Dios. Nos ofrece que rechacemos a Dios y optemos por vivir de acuerdo quizás nosotros a nuestra manera de querer hacer las cosas, sin darnos cuenta, como le dije al principio, quién es que gobierna este sistema, es Satanás. Por lo tanto, o vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o vivimos de acuerdo a la voluntad de Satanás. No hay otra, no hay un entremedio. ¿Cuáles son las cosas que nos ofrece? Le dije que esos tres enemigos funcionan muy bien entre los tres. Nos ofrecen los placeres fuera de la voluntad de Dios. ¿Se acuerda usted en la tentación de Cristo Jesús? El diablo vino y que dice, y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dice, y te los daré a ti si te postras y me adoras. Interesante. ¿Por qué Satanás se atreve a ofrecer esos reinos? Porque son de él. Porque el hombre se los dio. Porque él es el que gobierna, es el que controla este sistema. Dice, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Y no se enoje conmigo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 15. Cuando yo amo al mundo, al sistema, que dice, no tengo el amor del Padre en mí. Interesante. Santiago viene y nos recuerda. Escucha lo que dice Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¡Wow! Primero, adúlteros. Tal vez usted podrá decir, bueno, yo no estoy cometiendo adulterio. Otros quizás sí. Pero usted dice, yo no estoy cometiendo adulterio. Pero si le rendimos culto a otro que no sea Dios, si tenemos otros dioses, somos adúlteros. Estamos cometiendo adulterio contra Dios. Dice, ¿no se dan cuenta? Es una pregunta que hace. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿Cuál será la amistad entonces con el mundo? De nuevo, es cuando vivimos de acuerdo a las ideas de este sistema, que completamente está en contra de la voluntad de Dios. Dios salvó tu vida y te hizo nacer de nuevo con el propósito de que ahora, como esa persona nueva, como esa criatura nueva, vivieras una vida dirigida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el enemigo va a hacer todo lo posible por evitar eso. Yo quiero que lo entienda. Mire, la gran comisión, Cristo nos encomendó algo, nos ha dejado algo que hacer. Aquí no estamos en la tierra nomás para pasar el tiempo, no. La gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos estar comunicando
el evangelio a otras personas que aún no le conocen. Pero Satanás es bien astuto. ¿Y qué es lo que él? Bueno, ok, ya sabe que te perdió. Al entregar tu vida a Cristo, Satanás te perdió. Pero ahora va a querer estropear que seas un cristiano. Alguien dijo esa palabra, wishy-washy. Que seas una persona más, pero que no hagas aquello por lo cual Dios te salvó. Dios te salvó para que ahora tú puedas comunicarle a alguien más que también puede ser salvo, que puede acercarse a Dios, que puede cambiar el rumbo de su vida. Porque yo quiero recordarle, muchos creemos que aquí nos morimos y ya estuvo y ahí acabó todo. No, ahí empieza todo. Porque ahí es donde comienza en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Va a ser con Dios o va a ser con Satanás? ¿Se da cuenta por qué Satanás viene y nos mete a la idea de que, es que no existe el infierno? Quien dice que no, lea su Biblia. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigo de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Tenemos que nosotros entender, y las ideas de este mundo a veces suenan muy bien, pero no son de Dios, no vienen del trono de Dios. Mi lucha todo el tiempo es: ¿voy a seguir la corriente de este mundo? ¿Voy a vivir como todo mundo vive? ¿Voy a hacer lo que todo mundo hace? ¿O voy a ser diferente? Porque el Señor me manda que yo sea diferente. El segundo enemigo, la carne. La carne. Y no estamos hablando de la carne asada. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando nosotros de esos malos hábitos, de esa antigua manera de vivir. Porque todos venimos a los pies de Cristo, pero ya hemos vivido un tiempo haciendo la voluntad de Satanás. Suena muy feo, hermano, no lo digas así. Eso es lo que la Biblia dice. Si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad del chamuco. No, yo hacía mi voluntad. Eso es lo que quiere hacerte creer Satanás. Pero él es el que manipulaba o manipula, o como le dije, es el que tiene control de este sistema. Entonces, la carne, estamos hablando de esa forma antigua de vivir. Aquella forma que nunca quiso nada de Dios, que no quiso buscar a Dios, que se rehusaba a someterse a la voluntad de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, encontramos entonces ahora nosotros lo siguiente. Primera de Pedro 2:11 nos dice: queridos amigos, me encanta, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Escuchó? Ya que son extranjeros y residentes temporales. ¿Se acuerda cuando venimos a este país? Bueno, algunos entramos ilegal, otros entramos semi-legales, pero cuando usted recibe su tarjeta de residencia, le llaman exactamente residencia, ¿qué? Temporal. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que somos extranjeros? Primero, este mundo no es para nosotros. Este sistema no es para nosotros, para los hijos de Dios. Aquí estamos solamente de pasada. Vamos para casa. ¿Dónde es casa? Es allá con la presencia de Dios. No es aquí. Pero muchos les encanta tanto aquí que piensan que esto es todo. Pero somos extranjeros. ¿Y qué dice? Y residentes temporales. Porque mire, a mí no me interesa que tanto usted crea que va a vivir
se va a morir. En esta tierra usted tiene que morir. Y a lo mucho le llegamos a los 80 años. Tenemos que entender esto. Eso quiere decir que solamente, mire, yo me voy a poner a hacer cuentas yo. Yo viví más o menos unos 25 años separado, alejado de Dios. Vamos a decir que llegue a los 80. ¿Me quedan qué? 55 años para vivir para la gloria de Dios. Y si no lo he entendido, estoy perdiendo mi tiempo. Porque estoy viviendo todavía para los placeres de este mundo. ¿Qué nos dice aquí? Les advierto que se alejen de los deseos mundanos. ¿Cuáles son esos deseos mundanos? Son todos aquellos deseos que no glorifican el nombre de Dios, así de sencillo como es. Debemos alejarnos. Pero ¿por qué no puedo tener 2 mujeres? Hay religiones que me permiten tener 2, 3 mujeres. Son deseos ¿qué? Mundanos. Si no puedes ni con una, vas a poder con 3. Escuche, ¿por qué no voy a vivir una vida promiscua? ¿Por qué no voy a hacer lo que se me da la gana? ¿Y por qué no me puedo acostar con quien yo quiera? Porque claramente nos dice la Biblia que eso es pecado. ¿Se da cuenta cómo hay esta manera de pensar, esta forma antigua, le llamamos carne, y esto se opone al espíritu? Pero ¿por qué no voy a pensar de esta forma? Porque la Biblia dice que no debemos pensar. De hecho, nos dice la Escritura que pensemos en que todo lo bueno, todo lo recto, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Entonces, de acuerdo a eso, si estoy pensando otras cosas, hacerle mal al vecino, andar codiciando la mujer del vecino, andar codiciando las cosas que tiene el vecino, esas no son la forma en como Dios quiere que los hijos de Dios pensemos. Y esa es la lucha, yo quiero que lo entienda. Desde el momento en que usted y yo nos despertamos, entramos en combate. Pero no es con el vecino. Yo siempre lo he dicho, y la primera vez que lo dije, mi esposa me dijo, no digas eso. Escuche, pero es la verdad. El peor enemigo que usted tiene no es la mujer con la que duerme todas las noches. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo, es esa carne, es esa antigua manera de pensar. Porque nadie lo obliga a usted a que haga algo que usted no quiere hacer. Usted solito se convence de hacerlo. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Se acuerda? Antes se usaba mucho, el diablo me hizo hacerlo. No, el diablo no te hizo hacerlo. El diablo te presentó algo y tú decidiste hacerlo. ¿Por qué? Porque empezaste a maquinar en la idea que Satanás puso en tu cabeza. Así que no le digan, que no le cuenten. Mire lo que dice Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa, escuchó, la naturaleza pecaminosa, ¿cuál es la naturaleza pecaminosa? Es con la cual todos nacimos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, aunque usted ahora use Chanel número 5 y se vista ahí con ropa de marca, usted sigue teniendo una naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice? La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Me encanta. Y ese no es su espíritu, ese es el espíritu de Dios, por eso está con mayúscula. Entonces, mis deseos van completamente en contra de lo que quiere el espíritu de Dios. Y el espíritu, ¿qué dice? Nos da deseos que se oponen
a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Recuerda Pablo? Pablo dice, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que constantemente estoy siendo inclinado hacia lo malo que no quiero hacer. Hay mucha gente que se cree muy buena. Yo tengo noticias para usted. Tiene una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza, a esa naturaleza es la que tenemos que vencer nosotros. Esa vieja forma de ver las cosas, de pensar, se opone. Sigue diciendo, estas dos fuerzas, escuche, estas dos fuerzas luchan, ¿cómo? Constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es que se da cuenta, tenemos buenas intenciones, pero hay que llevarlas a cabo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay dos fuerzas dentro de cada uno de nosotros que constantemente están luchando entre sí. Voy a hacer lo que Dios dice, voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que el mundo me está diciendo que haga. Y nos dice, entonces ustedes no son libres. ¡Auch! Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Ya se dio cuenta que hay mucha gente que quiere agradar a Dios? Y lo creo con todo. Tienen muy buenas intenciones de obedecer a Dios. Pero se olvidan que la lucha con la carne es todos los días. Que es constante. No podemos bajar la guardia. Si tú crees que ya venciste a la carne, tienes otra cosa por venir. Esto es constante. La carne siempre se va a oponer y se une con el mundo muy fácil. Cuando yo crecía, habían homosexuales, pero no era como el día de hoy. Ahora usted no puede estar viendo un programa de televisión sin que le metan por ahí el mundo, la idea de que tenemos que aceptar estas cosas. La Biblia dice que no, yo lo siento. Nuestras buenas intenciones. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 11, nos dice lo siguiente. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Me encanta. Mire, también ustedes deberían considerarse muertos. Pregunta, ¿qué hace un muerto? Absolutamente nada. ¡Wow! Entonces yo debo considerarme muerto a los deseos de la carne, a esa antigua manera de vivir. Muertos al poder del pecado. El pecado ya no debe de estar molestándome. Me molesta porque yo no he entendido todavía que debo someterme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Y vivos para Dios. Que no nos dice, estas cosas buscad. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Mas sin embargo seguimos buscando las cosas de este mundo. Vivos para Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Yo quiero que lo entienda. La situación no es, mucha gente cree que es el cristianismo el culpable. No. Si el cristiano únicamente está creyendo lo que la Biblia enseña. Así es que no es que el cristianismo esté en contra del homosexualismo. Es que Dios dice que no es así. No fuimos creados de esa forma. Dios ama al mundo. Dios ama a la gente de este mundo. Pero Dios no acepta
las ideas de este mundo. Quiero que lo entienda. Filipenses 3:3 nos dice: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Interesante. ¿Que habrá personas que adoran por medio de la carne? Sí. Es que hay que tener cuidado con estas cosas. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Aquellos que no están adorando a Dios por medio del Espíritu Santo, están adorando a Dios en la carne. Que dice, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Él nos dice, confiad en mí. ¿Yo he vencido qué? Yo he vencido el mundo. Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Así que, por eso le he dicho a veces 10 pasos, 15 pasos, 5 pasos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 14, nos dice: más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Hello. Más bien vístanse. Hay una vestidura que Dios ha diseñado para nosotros. No solo vestidura, sino también hasta una armadura. ¿Por qué? Porque ¿para qué necesito una armadura si estoy en paz? Es que hay una lucha constante. Hello. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. O sea, debemos nosotros, por eso nos llamamos cristianos, como Cristo. Debemos reflejar la forma en que Cristo nos vino a enseñar a vivir esta vida. ¿Y qué dice? Y no se permitan, me encanta, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Es que sabe usted, ahí está el problema. Por eso Pablo nos dice, transformaos pues mediante la renovación de vuestra mente. El problema es que estamos pensando tontera y media, le damos cabida y le damos rienda suelta a los pensamientos. Por eso le dije, esa cuestión de que el diablo me hizo tropezar, mentira. El diablo te tiró un dardo de fuego con la idea y tú tomaste esa idea y empezaste a maquinarla en tu mente y al punto de que tanto pensaste que lo llevaste a cabo. Nadie deja a la mujer de su juventud de un día para otro. Esa es mentira. Primero lo pensó y lo recontrapensó y maquinó y miró y cómo y cuándo y Satanás, cuando se dio cuenta de que ya te tenía cautivo en el pensamiento, en la mente, la carne está lista para brincar al asador. Entonces él vino, trajo a esa otra mujer y caíste. Pero no fue de la noche a la mañana. Es porque no pusiste. La Biblia nos dice que pongamos guardia nosotros en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, que los cuidemos. Pero si los descuidamos, entonces caemos en la tentación de la carne. Me encanta, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. 1 Corintios 9:27 nos dice lo siguiente: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer.
De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Le dije, en esta lucha estamos todos. Y cada quien debe pelear por conquistar esos deseos de la carne. Nadie más lo va a hacer por ti, lo tienes que hacer tú mismo. Disciplino, me encanta porque ¿sabe por qué? Porque la palabra disciplina, de ahí sacamos nosotros la palabra discípulo. Un discípulo es una persona que es disciplinada, que ha disciplinado su vida para las cosas espirituales. Porque hay muchas personas muy bien disciplinadas y qué bueno para las cosas de mantener el cuerpo, pero en las disciplinas espirituales, ¿qué pasó? Hay disciplinas espirituales. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga ¿qué es lo que debe hacer? Recuerda, tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, en ese templo no puede profanarse, no pueden hacer cosas que van en contra de Dios. Me encanta, lo entreno, lo hago que haga lo que debe hacer. Bueno, ¿qué es lo que mi cuerpo debe hacer? Bueno, debe darle gloria a Dios. Después de predicarles a otros, ¿qué dice? De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Cuántos recuerdan algunas personas que le compartieron a usted el Evangelio y que el día de hoy no están caminando con Dios? Abandonaron a Dios. Tiraron la toalla. El mundo, la influencia de la idea de este mundo fue tanta que nunca disciplinaron sus mentes para pensar como Dios desea que piensen, que llegaron al punto de pensar. Por eso es que vemos gente que antes caminó con Dios y ahora dicen que Dios no existe. ¡Wow! ¿Cómo llegaron ahí? No fue de la noche a la mañana. Es que descuidaron, dejaron de pelear, dejaron de disciplinar su cuerpo y ahora le permiten que, hasta la canción dice, ¿verdad? Al cuerpo hay que darle lo que pida. No es así. Bíblicamente no es así. El tercer enemigo, el diablo. El tercer enemigo, el diablo. Y mire qué interesante. Por eso le dije que tal vez vamos a regresar y tomar uno por uno. Por esto. Porque el mundo, el Señor ya lo venció, nos dice la palabra. Confiad, yo he vencido al mundo. A Satanás lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el enemigo que no nos dice la Biblia que ya lo venció? Es la carne, es tu antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar la decisión. O te sometes a Dios o sigues dándole rienda suelta y ahora te sometes a Satanás. ¡Wow! El diablo. Satanás. Efesios 6:12 nos dice lo siguiente. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, o sea, no es otro ser humano. Sino contra ¿qué? Contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Déjenme bajar esto un poquito. Primero debemos entender que mi enemigo no es humano. ¿Y cuántos ya entendieron? Que yo no voy a poder derrotar a un enemigo que no es humano con armas humanas. No se puede. Mi enemigo no es de carne y hueso. Sino contra ¿qué dice? Contra gobernadores. ¡Wow!
¿Sabías tú que el diablo está bien organizado? Tiene gobernadores. Por esa razón es que tú miras diferentes estados, diferentes pueblos, y hay cierto tipo de gobierno dentro de cada uno de ellos. Aquí en Hollywood, la pornografía. ¡Wow! Si no lo sabía, sépalo. Y me encantaría decir que los cristianos no se meten en pornografía, pero estaría mintiéndoles. ¿Pero cómo puede ser eso? Puede ser porque le están dando rienda suelta a la carne, porque no están venciendo la carne, no se están negando a sí mismos, no le están permitiendo al Señor que renueve su mente. Gobernadores malignos, no son cualquier gobernador. A veces le llamamos nosotros a los gobernadores, ese era malo. No, estos son malignos. Quiere decir que constantemente lo único que están haciendo es la maldad. Gobernadores malignos. ¿Y qué? Y autoridades del mundo invisible. Mire qué tremendo. Autoridades del mundo invisible. Es que hay un mundo invisible. Por eso le dije, muchos estamos clavados solamente en lo natural, lo que vemos. Hay un mundo invisible que no ves, pero ahí está. Por eso muchas veces nosotros agarramos en contra de la gente, este presidente. No. La persona puede ser guiada, dirigida por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del diablo. Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo. Mire qué tremendo. O sea, son fuerzas ¿qué? Poderosas, pero no son todopoderosos. Tienen poder, pero no tienen el máximo poder. Ese solamente lo tiene Dios. Por eso siempre decimos, es Dios quien está en control de toda situación. Pero este mundo es gobernado por Satanás. Que no le digan, que no le cuenten. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Si usted piensa, ay no, el mundo es lindo. No, es tenebroso. Pensar en lo tenebroso del corazón del hombre cuando se niega a obedecer a Dios. Es capaz de hacer lo más horrible posible. Fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¡Wow! Espíritus malignos de los lugares celestiales. No está hablando de que vienen de allá de estar con Dios. No, pero ahí estaban, pero se rebelaron contra Dios y vinieron para acá. Nosotros les llamamos ¿qué? Son demonios, pero son espíritus. La idea es esta. Tenemos estos tres enemigos, pero podemos vencer. Escuche, podemos vencer no por nosotros mismos, venciendo a los enemigos del alma. Comienza primero con entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Rendir nuestra forma de gobierno en mi persona y aceptar el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre mi vida. Y aprender ahora a caminar bajo la guianza, dirección del Espíritu Santo. Permitiéndole a través de un devocional diario que Él renueve mi mente, que transforme mi mente. Y esto no se logra de un día para otro. La lucha es ¿qué? Es constante. Es cada vez que me levanto. Por eso no puedo descuidarme.
Uno de los grandes errores que se comete cuando en una guerra se conquista a un pueblo es creer que ese pueblo va a poder gobernarse ahora por sí mismo y lo dejamos solo y vuelve a la misma situación donde estaba antes. Venciendo los enemigos del alma. Santiago 4:7 nos dice lo siguiente. ¿Está listo? Todos los orgullosos dicen, ¡no! Así que humíllense delante de Dios. Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo. ¿Y qué dice? Y él huirá de ustedes. Me encanta. Comienza primero, le dije, humillándonos delante de Dios. Yo pensé que todas esas eran ideas, cuentos de viejas. Esas son ideas de antaño. No, no son ideas de antaño. Dios te ama. Dios envió a su Hijo a morir por ti. Pero tú tienes que humillarte delante de Dios y confesar tu pecado, que has vivido de acuerdo como a ti te da o te ha dado la regalada gana, pero que ahora quieres ese cambio, quieres acercarte a Dios, y la única forma de hacerlo es a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. Así que humíllense delante de Dios, que dice, resistan al diablo. Se puede resistir al diablo. La cuestión es, ¿quieres tú resistirlo? ¿O te vence la carne? Si la carne te vence, entonces te animo a que aprendas ¿a qué? A disciplinar tu vida, para que la carne no te siga venciendo. Resistan al diablo. Y que dice, y él huirá de ustedes. Y mire, interesante, él huirá de ustedes. No dice que va a desaparecer. Dice que va a ¿qué? Va a huir cada vez que tú lo resistas. Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta? La tentación de Cristo Jesús nos dice muy claro. Y Satanás lo dejó. Cuando Jesús lo venció, citando la palabra de Dios, Satanás lo dejó. Pero ahí dice claramente, lo dejó por ese momento, pero para buscar otra forma más de cómo venir otra vez y atacarte. Es que la lucha no se acaba. La lucha se va a acabar hasta que nosotros partamos de este mundo. Vamos a morir. Pero mientras tanto, hay que humillarnos delante de Dios, hay que resistir al diablo. Pero hay que permanecer. ¿Escuchó? Hay que permanecer resistiendo. Sí, por eso es que hay que seguir leyendo la Biblia. Pero ya la leí el año pasado, hermano. Le fui fiel al devocional. Y te pregunto, ¿no te acuerdas? Por eso es que todos los años regresamos otra vez. ¿Por qué? Porque es una renovación de nuestros pensamientos. Le estamos dando la oportunidad que sea Dios quien piense por mí. Te dejo con Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Me encanta. ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Confesaste tus pecados? ¿Los recibiste como el Señor de tu vida? No como tu Salvador, como el Señor de tu vida. ¿Qué dice? Hemos resucitado. ¿Qué es resucitar? Es que estábamos muertos, pero hemos resucitado a una vida nueva. Mira qué tremendo. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Aquí va. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque el pensar solamente en las cosas de la tierra me hace que entonces empiece a darle rienda suelta a la carne. Y este mundo está muy de acuerdo con la carne. Y este mundo es gobernado por Satanás.
Que Dios nos ayude a entender que en Cristo Jesús, el único a través por el cual podemos usted y yo acercarnos a Dios el Padre, podemos tener salvación, vida nueva en Cristo. Entonces, ahora que he sido resucitado de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable de su Hijo, ahora tengo que, pero soy yo el que tengo que poner la mira en las verdades del cielo. ¿Cómo voy a saber cuáles son las verdades del cielo? Lee la palabra de Dios. Sigue leyendo. Ya leí. Sigue leyendo. Hasta que, mire, esto es como formar un hábito. Al principio es difícil. Pero cuando tú formas el hábito, yo no sé si será cierto, pero dicen que toman como 2 semanas para formar un hábito. Pero cuando tú ya tienes el hábito de hacerlo, viene naturalmente. Viene de una forma natural, porque ya estás, ¿qué? Habituado a hacer esas cosas. Y Dios quiere llevarnos ahí, como discípulos suyos, a disciplinar nuestras. No voy a la iglesia porque no hay nada mejor que hacer. No, voy a la iglesia porque Dios desea que yo me congregue. No dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque ahí es donde voy espero, ¿verdad? Que ahí voy a recibir palabra de Dios, ánimo de otros hermanos que también están buscando cómo vencer la carne en sus vidas. Déjame decirte, podemos encontrar la paz, pero es únicamente con Dios y solo en la cruz de Cristo. No nos gusta mirar esa cruz, pensar en la idea de la cruz, pero es ahí donde el hombre encuentra paz para con Dios y para consigo mismo. Piensa en lo que has escuchado y recuerda, tus enemigos no son terrenales, no son humanos. No es tu papá, tu mamá, no es la suegra. Es el mundo, el sistema, la forma de gobernar nuestra propia vida. Es la carne, esa antigua manera de vivir antes de venir a Cristo Jesús, antes de venir a conocerle. Es el diablo. Y él sabe perfectamente que su tiempo está contado. Y va a hacer todo lo posible para que tú no compartas a Cristo Jesús con otros, para que no le des gloria a Dios a través de esa vida nueva que Él te ha dado. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar.